La Biblia muestra el camino hacia la prosperidad, pero no es fácil. Esta frase puede parecer dura, pero tiene una verdad que cuando se comprende, lo cambia todo. Cambia nuestra forma de orar, de buscar y de actuar. Cambia cómo enfrentamos el tiempo de espera y transforma nuestra visión del sufrimiento. Porque sí, prosperar es un principio bíblico. La promesa de Dios siempre ha incluido abundancia, multiplicación y cosecha. El Salmo 23 comienza con: El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es solo poesía, es profecía, es dirección. Sin embargo, el mismo Dios que promete nada me faltará, también permite los desiertos. Él pone a prueba el corazón antes de derramar la bendición. Y es aquí donde muchos se pierden. La mayoría desea el milagro, pero pocos soportan el proceso. Quieren la cosecha, pero no quieren pasar por la poda. Quieren sentarse a la mesa, pero evitan el valle. Sin embargo, el valle es parte del camino. La mesa preparada en el Salmo 23 viene después de aunque camine por el valle de sombra de muerte. Napoleon Hill decía: la fuerza de voluntad es el punto de partida de toda realización, pero ¿qué fortalece la voluntad? El propósito. Y ahí es donde Viktor Frankl entra. Quien tiene un porqué enfrenta cualquier cómo. La Biblia no solo revela un destino de prosperidad, sino que también construye un camino paso a paso donde cada desafío tiene la misión de formar el carácter. Prosperidad sin carácter es destrucción disfrazada de bendición. Puedes incluso alcanzar riquezas por atajos, esfuerzo propio o medios dudosos, pero si tu interior está débil, el éxito terminará aplastándote. Por eso, Dios no adelanta promesas. Él prepara primero. Él trata, rompe, reconstruye. Él enseña a ser fuerte. Esa es la verdad que pocos quieren escuchar. Dios no da la victoria a quien aún no tiene la estructura para sostenerla. Él no prospera basándose en la petición, sino en la preparación. Y la preparación casi siempre duele, porque revela todo lo que debe salir antes de que entre la bendición. Por eso la frase "tendrás la victoria, pero antes te enseñaré a ser fuerte" debería estar grabada en el corazón de quien ora por un cambio. Dios está más interesado en lo que te estás convirtiendo que en lo que estás pidiendo. El proceso es la respuesta. La espera es parte de la lección. La dificultad no es la ausencia de bendición, es el ensayo de la responsabilidad que ella trae consigo. James Allen escribió: el hombre es lo que piensa. Y si esto es cierto, entonces la pobreza mental es la raíz de la pobreza práctica. Un corazón confundido nunca será un buen administrador. Una mente desorganizada no sostiene la libertad financiera. La prosperidad comienza en lo invisible, en la mente, en la fe, en la intención. Solo después se manifiesta externamente. La verdadera pregunta no es: Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? Sino: Señor, ¿qué me estás enseñando mientras espero? Este cambio de mentalidad lo cambia todo. Quita el enfoque de la ansiedad y lo pone en la madurez. Quita la prisa y planta el propósito. La prosperidad bíblica no es una meta, es un camino, y solo quien acepta caminar prosperará de verdad. La Biblia está llena de promesas, pero cada una está rodeada por un principio. Obedece el principio, vive la promesa. Ignora el principio, y aunque consigas algo no será bendición, será peso. Por eso la obediencia viene antes de la prosperidad, no por castigo, sino por protección. Dios sabe lo que la riqueza sin preparación puede causar. Ya lo ha visto, ya lo ha impedido y sigue impidiéndolo por amor. No está siendo castigado, está siendo moldeado. Y eso es gracia, eso es favor. Quien es moldeado por Dios recibe algo que el dinero nunca puede comprar. Estructura para mantenerse de pie, incluso cuando los vientos aumentan. Y los vientos aumentan. Cuanto más alto subes, más presión llega. Por eso, Dios forja en silencio aquello que va a sostenerte en el escenario. Ahora, si este mensaje está hablando contigo, si tu corazón está en este camino, por más difícil que sea, comenta aquí: no abandono el proceso. Crezcamos juntos con fe y constancia. Dios te está preparando y cuando termine, no solo prosperarás, sino que sostendrás la prosperidad sin perderte en ella. Pediste prosperidad, Dios escuchó. Pero, en lugar de darte dinero, comenzó a trabajar en tu mente. En lugar de abrir una puerta, cerró algunas. En lugar de acelerar tu vida, te desaceleró. Esto no es castigo, es alineación. Porque antes de entregarte una tierra prometida, Dios te enseñará a caminar en el desierto sin quejarte, sin murmurar, sin dudar. La Biblia muestra el camino hacia la prosperidad, pero no es fácil. Y la razón es simple.
El proceso te protege de ti mismo. Si Dios entregara la bendición antes de la estructura, la perderías, o peor aún, serías destruido por ella. Por eso, el tiempo de preparación parece largo, solitario, invisible. Es cuando nadie ve que Dios más trabaja, no en lo que está a tu alrededor, sino en lo que está dentro de ti. ¿Recuerdas la frase? En verdad os digo, tendrás la victoria. Pero antes, dijo yo, el Señor tu Dios te enseñaré a ser fuerte. Esa fuerza que Dios enseña no es solo resistencia física o emocional, es fuerza de carácter, fuerza de decisión, fuerza para renunciar a los atajos, fuerza para decir no cuando todo en ti quiere decir sí, fuerza para ser fiel en lo poco. Y la Biblia deja claro, quien es fiel en lo poco, sobre mucho será colocado. Dios no construye riquezas en terreno inestable. El corazón necesita estar curado, la mente renovada y el espíritu firme. Solo entonces comienza a liberar lo que ya estaba prometido, pero esperando madurez para ser liberado. ¿Cuántas veces has orado pidiendo más dinero, pero no soportaste la presión de lo poco? ¿Cuántas veces prometiste fidelidad, pero abandonaste el proceso a mitad de camino? Dios está escuchando todo, sí, pero más que escuchar lo que dices, está observando cómo reaccionas. Tu reacción revela tu preparación. Prosperar no es solo saber ganar, es saber mantener, multiplicar y repartir. Y para eso Dios primero rompe el ego, porque el ego quiere fama, poder y control. Pero la prosperidad bíblica tiene otro nombre, mayordomía. Dios no te hace dueño, te hace responsable. Todo lo que Él te entrega es suyo, y todo lo que Él permite es para un propósito mayor. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría financiera. Enseña sobre diligencia, paciencia, generosidad e integridad. Muestra que la riqueza rápida es peligrosa, que el esfuerzo continuo es el camino seguro. Los planes del diligente tienden a la abundancia, pero todo apurado termina en pobreza. Ese es el lenguaje de la prosperidad bíblica. Planificar, actuar con constancia, ser honesto, ser generoso y sobre todo, obedecer. Obedecer cuando no entiendes, cuando parece que todo está detenido, cuando otros están avanzando y tú aún estás sembrando. Porque quien siembra con lágrimas, cosecha con alegría. Esa promesa no falla, pero requiere fe para seguir regando la semilla, incluso cuando el suelo parece seco. La mentalidad de hoy determina el nivel de prosperidad del mañana. Por eso James Allen escribió, el hombre es lo que piensa. Y la Biblia refuerza, como imagina en su alma, así es él. Si piensas como escaso, vives como escaso. Si crees que no eres digno, te saboteas. Si te repites que nunca saldrás de tu lugar, estás profetizando contra lo que Dios quiere hacer. Por eso el proceso es tan necesario. No solo cambia tu condición, cambia tu confesión. La voz de Dios en el desierto es suave pero firme. Él dice, sé lo que estoy haciendo. Incluso cuando parece que todo está en silencio, estoy forjando algo. Lo que llamas retraso, yo lo llamo construcción. Lo que llamas prueba, yo lo llamo fundamento. Todo lo que permito tiene un propósito, incluso lo que duele. Y si el dolor es parte del proceso que te hará capaz de sostener lo que tanto pediste, que así sea. Es mejor pasar por el fuego y salir preparado que recibir algo demasiado pronto y no saber qué hacer con ello. ¿Recuerdas a José? Tuvo sueños de gobernar, pero antes fue vendido, traicionado, preso. Lo que parecía injusticia era entrenamiento, porque el trono no era para un niño mimado, era para un hombre formado. Y cuando llegó la hora, nada faltó, ni sabiduría, ni estructura, ni perdón. Ahora, si estás atravesando este proceso, si sientes que Dios te está preparando, aunque todo parezca detenido, comenta aquí. Estoy siendo moldeado porque esta fase, este silencio, este desierto, todo esto es parte del plan. Y quien soporta el plan vive la promesa. No es fácil, pero quien no abandona el proceso lleva una recompensa que no se mide en dinero, sino en paz, propósito y permanencia. No eres definido solo por lo que sientes o por lo que sueñas. Eres tú y tu circunstancia. Ortega y Gasset lo dijo con claridad. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En otras palabras, no cambias tu vida ignorando lo que te rodea. La verdadera prosperidad no es escapar de la realidad, es transformarla desde adentro. La Biblia muestra el camino hacia la prosperidad, pero no propone magia. Enseña principios. Y el principio exige presencia, compromiso, paciencia. Lo que tú llamas límite, Dios lo llama punto de partida.
Y la circunstancia que hoy parece que te atrapa puede ser precisamente el terreno donde Él te mostrará que la victoria comienza con la administración. Muchos oran pidiendo cosecha, pero desprecian la semilla que ya tienen en las manos. Piden multiplicación, pero no cuidan lo que ya les ha sido entregado. No importa cuánto sueñes con ser próspero, si desprecias la realidad en la que Dios te ha plantado, no estás listo para el siguiente nivel. Es por eso que la Biblia habla tanto de ser fiel en lo poco, porque lo poco es el termómetro de nuestro carácter. Es fácil prometer el diezmo con un salario grande, pero ¿eres fiel con lo pequeño? Es fácil hablar de generosidad con abundancia, pero ¿repartes ahora cuando parece que no sobra? Tu circunstancia actual es un campo de prueba, es el laboratorio de tu fe, y solo quien aprende a vencer en lo que parece insignificante es capaz de mantener la bendición cuando sea grande. Napoleon Hill hablaba sobre el poder de una mente clara y una meta definida, pero ¿de qué sirve soñar con libertad financiera si tratas con desorganización lo que ya posees? ¿Cómo administras el tiempo, la rutina, la energía, las palabras? Porque la prosperidad comienza con responsabilidad. Dios no prospera el desorden, Él prospera el propósito. Tal vez tu circunstancia actual no sea ideal. Tal vez estés en un trabajo que no amas, en una casa que no es la de tus sueños, rodeado de limitaciones. Pero aún así, allí hay oportunidades ocultas. Porque Dios no planta semillas donde no habrá suelo. Si estás en un determinado lugar, es porque allí existe algo que necesita ser trabajado en ti o a través de ti. Viktor Frankl sobrevivió a campos de concentración y de allí salió diciendo: todo puede serle quitado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. La Biblia llama a esto contentamiento, no como acomodación, sino como fuerza interior. Pablo decía: he aprendido a vivir contento en toda situación. Esto no lo impidió avanzar, al contrario, lo hizo inquebrantable. ¿Quieres prosperar? Entonces mira con atención tu circunstancia. ¿Qué te ha dado Dios ya? ¿Qué puede mejorar con lo que ya sabes? ¿A quién puedes servir con lo que ya llevas? No esperes grandes puertas para comenzar. Comienza donde estás con lo que tienes, con excelencia, fe y constancia. Porque la prosperidad no comienza cuando las cosas mejoran. Comienza cuando cambias tu postura, cuando dejas de quejarte y comienzas a planificar, cuando sales de la inercia y asumes responsabilidad. Dios no bendice a quien huye de la realidad, sino a quien enfrenta el presente con fe y acción. Y no te engañes, cambiar la circunstancia lleva tiempo, pero empieza a cambiar en el momento en que cambias la manera de mirarla. La mente es la clave, la fe es la fuerza, la obediencia es la base, la constancia es el método. James Allen dijo: los hombres están ansiosos por mejorar las circunstancias, pero se resisten a mejorar a sí mismos. Por eso permanecen atados. Esto vale para las finanzas, las relaciones, el propósito. Mientras culpes a todo y a todos, seguirás atado. Pero cuando decidas enfrentar tu realidad como un campo de entrenamiento, se convertirá en tierra fértil. La Biblia muestra el camino hacia la prosperidad, sí, pero exige que participes del proceso no con quejas, sino con intención, no con miedo, sino con visión. Y esa visión no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser cultivada, un paso a la vez, una decisión a la vez. Si entendiste que tu circunstancia actual es parte del plan, comenta ahora: soy responsable de mi presente. Esto no es peso, es libertad. Porque cuando asumes la responsabilidad, Dios amplía la capacidad y, a partir de ahí, lo que parecía pequeño se convierte en semilla. Y donde parecía escasez, Él revela propósito. No estás parado, estás siendo posicionado. Y cuando la mentalidad cambia, la realidad sigue. Prosperar es más que conquistar cosas. Es permanecer entero después de conquistarlas. Es mantener el corazón limpio, incluso con la cuenta llena. Es caminar con propósito cuando los vientos de la abundancia soplen. Porque la bendición sin dirección se convierte en distracción. Y la Biblia nunca prometió una prosperidad que nos aleje de Dios. Muy por el contrario, muestra un camino donde cada avance nos acerca. Cada conquista nos purifica y cada paso revela más de la gloria de quien nos guía. Pero ese camino, como ya dijimos, no es fácil. Exige fe, pero no una fe de escaparate, de frases hechas. Es la fe que se despierta temprano, que sigue intentando, que se levanta del suelo después de caer. Es la fe que ora, pero también actúa, que espera, pero también se prepara, que cree, pero también cumple principios. Y aquí la enseñanza bíblica es clara. La fe sin obras está muerta.
Creer es solo el comienzo. Lo que transforma es lo que haces con aquello en lo que crees. Y cuando realmente crees que Dios quiere que prosperes, comienzas a actuar como alguien que se está preparando para ello. Dejas de desperdiciar, comienzas a planificar. Dejas de procrastinar, comienzas a estudiar. Dejas de quejarte, comienzas a agradecer. La mente cambia, los hábitos cambian, el ambiente responde, porque el mundo espiritual reconoce actitudes y el mundo natural responde a ellas. Pero atención, prosperidad sin propósito es solo vanidad. Puede impresionar, pero no sostiene. Por eso Dios se asegura de preparar no solo tus finanzas, sino tu interior, porque Él no está interesado solo en verte ascender. Él quiere que permanezcas en el lugar al que Él te llevará. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que cada lección, cada pérdida, cada demora, cada aparente desvío, todo eso fue preparación. Dios no desperdicia dolor, no desperdicia proceso. Usa hasta las pausas para fortalecer tus raíces. Ya no eres el mismo de antes. Y si no eres el mismo, estás listo para vivir algo nuevo. Pero lo nuevo solo se sostiene con estructura interna, la mente fortalecida, la fe cimentada, la constancia establecida. Es por eso que este momento es importante, porque ahora necesitas tomar una decisión: seguir siendo solo espectador de la promesa o asumir el papel de colaborador con Dios en su construcción. La Biblia muestra el camino hacia la prosperidad, y ahora sabes que este camino es exigente pero glorioso, no porque te llene de cosas, sino porque te llena de sentido. No prosperas solo para tener, prosperas para cumplir un propósito, para ser respuesta, para inspirar, para liberar a otros con lo que un día pediste llorando. Y ese es el verdadero éxito. Cuando tu prosperidad se convierte en bendición para otros, cuando entiendes que tu vida no se trata de acumular, sino de administrar, no se trata de dominar, sino de servir. No se trata de mostrar poder, sino de difundir propósito. Hoy, tal vez aún estés en el proceso. Y está bien, porque el proceso es señal de que estás en el camino. Y si estás en el camino, aunque sea con pasos lentos, estás en dirección a lo que Dios ha preparado para ti. Entonces recibe esta palabra. Vas a prosperar, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios, en su tiempo, por su mano. Y cuando suceda, mirarás hacia atrás y entenderás. Cada dolor tuvo sentido, cada espera tuvo propósito, cada caída te fortaleció. Ahora es contigo. Si este mensaje resonó contigo, comenta aquí: yo no abandono el proceso. Y si entendiste que la prosperidad es camino, es propósito, es permanencia, entonces comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Da like, suscríbete al canal y acompáñanos en esta jornada. Porque la prosperidad no es el fin, es el medio por el cual Dios te usará para tocar vidas, transformar historias y cumplir promesas. El camino continúa y juntos, con fe y constancia, llegaremos lejos. Amén.